Bueno chicos, esperemos que podamos condensar lo que nos falta en estos 15 minutos de vídeo. Nos vamos a este texto de despedida. Vamos a leer solo el comienzo, porque el tema de la soledad, el tema de la muerte en cierta medida como elemento aceptado, lo vamos a ver en este texto ya como final de su vida poética y de su vida en general. ¿Vale? Despedida. Muchachos, que nunca fuisteis compañeros de mi vida, adiós. Muchachos, que no seréis nunca compañeros de mi vida, adiós. El tiempo de una vida nos separa, infranqueable. A un lado la juventud libre y risueña, a otro la vejez humillante e inhóspida. De joven no sabía ver la hermosura, codiciarla, poseerla. De viejo la he aprendido y veo a la hermosura, mas la codicio inútilmente. Bueno, son palabras que evidentemente pues demuestran lo aprendido, pero evidentemente cuando ya pasa el tiempo pues ve la juventud como algo que ha pasado inalcanzable, es algo totalmente inalcanzable, imposible volver atrás. Y por tanto, la despedida a esos muchachos que son los de su juventud y a esos muchachos que ya nunca estarán en su vida. Como esa realidad homosensual, homoerótica en muchas ocasiones, en muchos de sus poemas, que trasciende en una segunda lectura de su poesía, porque recordemos que su vida trasciende en esa biografía espiritual de la que estábamos hablando a lo largo de toda su obra. Importantísimo, no solo que entendáis y más o menos conozcáis a qué época pertenece cada uno de los poemas, eso es vital. También que veáis los temas, ¿bien? A partir de esta página, que si no me equivoco es 129 o 130, me lo tapa un poquito el programa de vídeo, tenéis que haceros un resumen esquemático muy claro de los temas que trata a lo largo de su obra poética. Y hemos dicho esa vida homoerótica, intentad explicarlo desde el punto de vista de la insatisfacción, desde el punto de vista de la soledad, desde el punto de vista de la incomprensión social que se da sobre todo al principio de su obra poética. Un poco esa oposición entre el deseo y la realidad que vive. Bien, después, por otro lado, bueno, la soledad de la que ya hemos hablado y ese paraíso perdido, pues que en un principio es la España que tiene que dejar y después, al final de su vida, es la juventud que ha dejado atrás para no volver más. ¿Vale? Entonces hablamos de esa poesía del destierro de España, pero hablamos también de su deseo de trascender como poeta, de sentirse un poco incomprendido, no suficientemente valorado como poeta, y que eso le crea un poco de frustración. Bien, os leéis detenidamente cada uno de estos epígrafes. Volvemos a hablar. No insisto mucho porque a lo largo, os he hablado tanto a lo largo de estos vídeos de temáticas como el yo poético, que está siempre presente, el paso del tiempo que hemos estado viendo hoy precisamente a lo largo de algunos de los poemas, el amor, el deseo, el dolor, el desengaño, la incomprensión, son cosas que tenéis que ir viendo en su poética poco a poco. Entonces quiero que lo leáis y que intentéis, cuanto más lee uno, más entiende. Eso es así. Entonces os invito a introduciros en el mundo de la poesía a través de un poeta que se os ha explicado.
Bien, y para finalizar, pues las etapas, la obra y el estilo lo tenéis muy bien explicado y esquematizado. Antes de la Guerra Civil, es una etapa de formación dentro del mundo poético. Aquí habláis de poemas, aquí están los poemas que os pueden aparecer, bien. Tenemos que marcarnos aquellos que hemos visto, aquellos que entendemos y buscar aquellos que no tengamos para verlos en clase, ¿vale? La época de transición, la poesía del exilio, que es ya la introspectiva, la meditativa, la reflexiva, la trascendente de la última etapa, que eso lo vimos en la clase anterior, no hoy, y prácticamente el balance final de esa época, cuando ya existe cierta preocupación por el paso del tiempo, pues es ese epílogo final e incluso también algunos de las poemas de este libro de Con las horas contadas o Vivir sin estar viviendo, ¿vale? Tenéis, como veis, un ejercicio resuelto. Gaviotas en los parques, lo podéis mirar. eh, Ejercicio resuelto vinculado a ese examen, pero también tenéis 3 ejercicios sin resolver y que podéis hacer. Abro las posibilidades a que lo hagáis, evidentemente. Peregrino, por ejemplo, os sirve un poco la explicación que hay en el libro y la del vídeo justamente anterior. Un poco lo hemos leído y entonces eso nos va a servir para plantearos el hacer este ejercicio. Vamos a seguir viendo aún así algunos lunes, los lunes, ejercicios de Luis Cernuda. Y pronto vamos a cerrar un examen exclusivo de Luis Cernuda porque hemos visto suficientes obras poéticas de él. Bien, y ya solo nos queda por ver el segundo de los poemas que he sacado de internet de exámenes de la PEBAO. El indolente. Bien, el indolente. Con hombres como tú el comercio sería cosa leve y tan pura que sin sudor ni sangre de ninguno comprada dejaría a la tierra intactos sus veneros. Pero a tu pobreza el comercio podría allanarle el camino. Durante las tardes meridionales del verano, a través de una clara ciudad, solas las calles, llegarías en cestillo guirnaldas de jazmines y magnolias, por un nido fragante de hojas verdes, oculto su blancor con alas de paloma. Tras de las rejas bajas, si una mujer quisiera, por su gracia oscura, tal vez la fresca gala de una flor y prenderla en su pelo o en su pecho, donde ha de parecer nieve sobre la tierra, una moneda a cambio dejaría en tus manos. Así, al ponerse la tarde, tú podrías, de un vino transparente, beber el calor rubio, mordiendo la delicia de un pan y de una fruta, y luego silencioso, tendido junto al río, ver latir en la honda noche las estrellas. Año 1944, como quien espera el alba. Miradlo dentro de lo que es el esquema que hemos estado viendo aquí para poder identificarlo. Os lo vais estudiando este esquema y mirad qué ejercicios plantea la PEBAO de Andalucía. El ejercicio 3. ¿Es moral permitir que se comience con el sudor de las personas? ¿Vale? El sudor de las personas. ¿Qué significa el sudor de las personas? Ahí lo dejamos.
El 5b. Sitúa el poema correspondiente a este texto en la trayectoria poética del autor y relaciona su contenido con los ejes temáticos habituales del poeta. Este 5b, daros cuenta que se trata del ejercicio 5b en el que hay 4 opciones. He sacado siempre la vinculada a Luis Cernuda y todas son muy parecidas. Habla siempre que lo situéis dentro de la trayectoria poética y de los ejes temáticos. Otras preguntas que he encontrado, que son todas del 5b. Comente brevemente los temas esenciales de la realidad y el deseo. Recordad que se trata de un título genérico elegido por Cernuda para todos sus poemas y que incluye 11 libros. Lo tenéis que decir de Luis Cernuda y exprese cómo afectaron a la producción del poeta sus experiencias en España. ¿Qué significa sus experiencias en España? Pues que antes de la Guerra Civil. Bien. Ejercicio 2. Comente brevemente los temas esenciales de la realidad y el deseo de Luis Cernuda y exprese qué representa la memoria en la producción del poeta. Memoria. La memoria incluye varias de las temáticas, ¿vale? Incluye amor, juventud, acordarse al final de su vida de la juventud, incluye estar en el exilio y acordarse de su patria. Por ejemplo, no exclusivamente, habrá más ideas que os podáis plantear. 3. Comente brevemente los temas esenciales de la realidad del deseo y exprese cómo afectó el exilio. Fácil si os habéis estado viendo los vídeos y si os leéis o os esquematizáis lo que hemos estado viendo en el libro. Y con esto, chicos, cerramos teoría de Luis Cernuda. Tenéis que elegir uno de los dos de estos textos, hacerme ejercicio 3 y ejercicio 5 o cualquiera de los planteados en el libro, evidentemente menos el que ya está desarrollado, ¿vale? Ese solo sirve para saber qué se os pide o como ayuda para hacer cualquiera de los textos que se os plantea. Amando en el tiempo, Peregrino, que también os lo he planteado yo, y Si el hombre pudiera decir lo que ama, ¿vale? Entonces tenéis trabajo. Hasta luego.